Estimados estudiantes, estamos reunidos hoy para poder realizar una nueva cápsula para la asignatura Análisis Estadístico de Datos. Y lo que queremos ver hoy día es la parte introductoria sobre la unidad 3. En este caso, la unidad 3 está definida en el programa de estudio Distribución de Probabilidad Normal. Entonces vamos a hacerlo de manera distinta como lo hemos hecho en las otras sesiones, que solamente nos hemos abocado a los ejercicios. En esta ocasión, debido a la complejidad que significa poder trabajar con algunos conceptos, he decidido poder preparar un material adicional para poder explicar la fase introductoria y después poder trabajar en la parte de ejercicios que están disponibles en la plataforma. Comencemos a revisar los contenidos. Acá están los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación. Voy a entrar mucho en detalle de esto porque me interesaría más poder irme a los detalles de qué es lo que significa propiamente tal el concepto de distribución normal o distribución gaussiana. Bueno, estos dos nombres son utilizados de igual forma, significan lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué gaussiana? Porque quien creó esto llevaba apellido Gauss y por lo tanto de ahí a que se le pueda utilizar ese nombre. ¿Qué es lo que representa la distribución normal o la distribución gaussiana? Se considera, ¿cierto?, esta distribución como la principal distribución de probabilidades que permite poder modelar errores en las mediciones, entre otras muchas aplicaciones. La distribución normal también es fundamental en el desarrollo de la estadística matemática, de tal manera que es la base para poder diseñar muchas pruebas de hipótesis y estimación de parámetros poblacionales. Por supuesto que la distribución normal no escapa a las aplicaciones de las estadísticas en la industria y tiene un sinnúmero de otras aplicaciones donde yo diría que tal vez es la distribución de probabilidades más ampliamente utilizada por todo los rubros o especialidades. O sea, esto no solamente lo ocupan los ingenieros, lo utilizan mucho los médicos, lo utilizan mucho los abogados, lo utilizan mucho en educación para poder modelar procesos de mediciones. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a trabajar acá? Lo voy a explicar acá el modelo matemático. Aquí está la principal función de densidad de probabilidad. Como lo vemos, es una función bastante compleja que no es fácil de poder llevar a cabo. Entonces, cuando uno le dice, mire, sabe que los profesores de inglés utilizan la distribución de probabilidades, obviamente que ellos no trabajan con esta función para poder ir ordenando los parámetros, sino que hay algunas herramientas adicionales que permiten poder simplificar su cálculo. Pero esta ecuación es fácilmente, ustedes la pueden encontrar expresada de esa forma o también de esta otra forma, pero de ambas formas son idénticas, donde x representa la variable, el sigma que está acá representa la desviación estándar, este sigma cuadrado que está acá representa la varianza, este mu que está acá representa la media. Entonces, cuando yo quiero calcular algún parámetro basado en x, depende justamente de estas otras dos variables también, que va a ser en este caso el valor de la media, el valor de la varianza y también el valor de la desviación estándar. Ahora recuerden que existe una relación entre la desviación estándar y la varianza, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o simplemente la varianza es igual a la desviación estándar cuadrada. Entonces este parámetro E representa la función exponencial. Aquí está elevado a menos x menos mu elevado al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. O también en algunos casos puede ser la exponencial elevado a menos un medio, factor de x menos mu dividido por sigma elevado al cuadrado. Y eso significa lo mismo, así que ustedes pueden encontrar esta expresión matemática basada de esta forma. Ok, también hay otros parámetros asociados a la distribución gaussiana, que es, por ejemplo, la función de la tasa de falla. Es algo ya un poco más complejo. Acá estamos trabajando con integrales indefinidas en algunos casos para poder encontrar lo que corresponde a la tasa de falla. También acá se conoce como la función de confiabilidad.
Y también se trabaja el tiempo medio entre fallas, entre otros parámetros, para poder ir ordenando esta expresión matemática. Bien, si nosotros lográramos graficar esta función que está acá, la función de densidad de probabilidad, sabemos que depende de la variable x, pero aquí hay dos parámetros importantes, que es en este caso la media, y es en este caso el valor de la varianza, el sigma cuadrado de la varianza. Si yo lo pudiera graficar esto, esa función matemática, por ejemplo, debiera tener esa forma, es decir, aquí está un poquito más respingadita, es la de color rojo, y acá lo que tenemos es que la media, que está aquí abajo, en el eje horizontal, posee un valor de 0 unidades y una varianza igual a 0,2. Por eso es que no hay mucha variación desde la media con respecto a la varianza. Para aquellos valores donde la varianza es más alto, se dice que esta curva es más ancha en su base, ¿ya? Y eso lo podemos ir apreciando. También, por ejemplo, a estas de color rojo, acá tenemos la de color verde. La media sigue estando de manera centrada, esto con valor 0. Y acá ya la varianza es más amplia que ese valor de 0,2, que es 0,1. Y eso ¿qué significa? Que baja, en este caso, la parte central de la curva de distribución normal y hace que se estire más hacia los bordes, ¿ya? Por lo tanto, porque tiene una dispersión más grande y eso va disminuyendo su valor. Por otro lado, acá tenemos una de color azul, no se nota muy claramente, pero es un color azul más pálido, donde la media vale 0, ¿cierto? Y la varianza vale 5. Y eso ya nosotros lo podemos apreciar, que esta está bastante más aplanada esta curva. Pero las tres representan las distribuciones normales. Y por otro lado, tenemos acá una que se encuentra descentrada. Tenemos acá un color eh, rosado o magenta, por llamarlo así, que presenta una media igual a -2, por lo tanto ya no está centrada, sino que está ubicada acá en el -2. Ahí está ubicado la fase central de esto y posee una varianza igual a 0,5, y eso hace que sea disperso esos valores. Por lo tanto, todos estos ejemplos son ejemplos de distribuciones normales. Yo diría que tal vez la forma eh, más representativa es que a lo mejor ustedes ubican esta que se expresa de color verde, pero todas las demás representan valores normales. Ahora, lo bueno es que estas curvas que son de distribución normal son simétricas, es decir, con respecto al eje Y. Es decir, ¿qué significa que sea simétrica? Que si yo divido esta curva en la mitad hacia la izquierda es igual hacia la mitad a la derecha. Lo mismo pasa con esta de color verde, con esta de color azul o con esta de color magenta. Otra característica fundamental es que si yo calculo el área bajo la curva de esta, que sea de color rosado, rojo, verde o azul, representa igual a las probabilidades acumuladas, y las probabilidades acumuladas no pueden ser superior a 1, o si lo evalúo en la escala porcentual, igual al 100%. Así que esa es la característica igual. Esta área bajo la curva vale 100%, esta igual vale 100%, la verde igual vale 100% y esta también vale 100%. Es un dato importante para poder recordar. Entonces, cuando uno va evaluando por partes, ¿ya? Lo que va haciendo es que esta curva sea simétrica. Aquí está centrada, ¿cierto?, con la media igual vale 0. Y cada vez que hay un grado de dispersión, esto representa la desviación estándar. Es decir, todos los números que están centrados en torno a la media, más menos una desviación estándar, representan el 68,2%. Entonces, ¿ustedes dónde saqué ese 68,2? 34,1 hacia la izquierda y 34,2 hacia la derecha. Si yo calculo el área bajo la curva, en este caso con 2 más menos 2 sigma, que tengo acá, 34,1 más 13,6, ¿cuánto da eso? Da 47,8. Y esos 47,8, si yo los multiplico por 2,
Estos serían 95, 47,8 por 2, 95,6%. Es decir, todos los datos están concentrados en torno a la media, más menos 2 varianza en un 95,6%. Y después, si yo visualizo esto, más menos 3 sigma, que serían 3 desviaciones estándar, entonces yo tendría que sumar esto, 34,1 más 13,6 serían 47,8 más un 2,1, 47,8, 49,9%. Y si eso yo lo multiplico por 2, sería un 99,8%. Es decir, en un 99,8% los datos están concentrados en torno a la media más menos 3 desviaciones estándar. Y eso porcentaje adicional es lo que va sumando acá el 0,1% para cada uno de los lados, y esto llegaría hasta el infinito, ¿ya? La altura depende de esta gráfica, depende del tamaño de la desviación estándar, perdón, del tamaño de la varianza, para tomarlo en consideración. Entonces, ¿qué es lo que se hace desde el punto de vista para poder calcular la probabilidad acumulada? La probabilidad acumulada consiste en poder calcular la función de probabilidades que habíamos mostrado anteriormente, que esta es bien compleja, este valor o este valor, e integrarlo. Y se integra desde menos infinito hasta el valor de x sub 0. Entonces, resolver ese proceso resulta complejo. Ahora, ¿qué pasa si la integral va desde menos infinito a más infinito? Eso vale 1, ¿ya? Porque representa el área bajo la curva. Recuerde que la integral representa el área bajo la curva. Por lo tanto, estos cálculos son sumamente complejos y yo, tal como le indicaba, los médicos, eh, las enfermeras, los abogados no están capacitados para poder resolver integrales. Los ingenieros sí, pero aún así también nosotros tratamos de poder simplificar estos cálculos y no lo abordamos como aquí aparece indicado, resolviendo integrales. También, ¿por qué? Porque las integrales son un proceso complejo, así que tratamos de poder buscar alternativas para poder resolver eso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué utilizamos herramientas con nosotros? Usamos los computadores. Por lo tanto, estos mismos valores para poder calcular la integral ya vienen incorporados dentro de Microsoft Excel, utilizando lo que se llama la distribución gaussiana. Entonces nosotros, cuando tratemos de poder utilizar, en este caso, hacer los cálculos de esta integral bajo la curva, basta con que utilicemos este comando, distribución.normal.n, ¿ya? Y me pide que yo le agregue 4 parámetros, que en este caso el valor de la variable x, el valor de la media, el valor de la desviación estándar, y aquí que yo le incorpore si es un valor acumulado o no. Entonces aquí hay dos posibilidades: que yo lo agregue 0 y significa que no es acumulado, o 1 que es acumulado. ¿Qué significa que sea acumulado? Que el valor que estoy calculando para el valor de x lo suma desde menos infinito hasta el valor de x. Eso significa que sea acumulado. ¿Qué significa que no sea acumulado? Que lo toma el valor desde 0 hasta x, hasta donde esté evaluando dicha condición. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar el valor de acumulado, porque calculamos el valor de la integral desde menos infinito hasta el valor que nosotros estemos trabajando. Entonces, como esta ecuación es bien compleja de poder trabajar, se ha creado otra distribución, ¿ya? que es muy parecida a la distribución normal, pero viene con algunos parámetros estandarizados. Y esos parámetros estandarizados, ¿qué significa? Que la media vale 0 y la varianza vale 1. Y a esa distribución normal se le conoce como distribución normal estándar. Es decir, tiene un parámetro de media igual a 0 y varianza igual a 1.
Ahora, para poder utilizar la distribución normal estándar, es necesario poder emplear una variable auxiliar, es decir, uno sustituye aquí las variables que estaba trabajando anteriormente. Entonces, en esta ecuación yo trabajaba con la variable x. En el caso de la distribución normal estándar, yo voy a trabajar con una variable z. ¿Y qué relación existe entre x y z? Esta expresión matemática, es decir, para poder calcular z, a la variable x yo le resto la media y la divido por sigma. Sigma representa en este caso la desviación estándar, que son los parámetros que nosotros vamos a ir utilizando. En algunos enunciados me aparece el valor de la varianza, y si aparece el valor de la varianza, ¿qué es lo que hago? Extraigo la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. Y por otro lado me entrega la desviación estándar y ahí no hago nada y simplemente la reemplazo en forma directa. Pero ojo con esa observación, porque cuando yo deba hacer un cambio de variable, es decir, transformar desde x a z, es necesario que tenga eso en consideración. Ahora, cuando yo utilizaba la distribución normal, la función es distribución.normal.n y me pide 4 parámetros que son los que habíamos definido. Si yo quiero trabajar con la distribución normal estándar, acá la función es otra, sino que se llama dis.nor.stam.n y me pide dos valores, el valor de z que yo he calculado y el acumulado. Recuerde que el acumulado aquí puede tomar dos condiciones, 0 cuando no es acumulado y 1 cuando es acumulado. Y nosotros vamos a trabajar con esos valores, 1 en este caso. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. O sea, cuando yo le decía la distribución normal estándar, esta es la distribución normal estándar. Es decir, la media acá, ¿cuánto vale la media? 0. Y en este caso, la varianza, la altura de esto, ¿cuánto vale? 1. O la desviación estándar también vale 1. Recuerda que aquí sigma cuadrado igual a 1 o sigma igual a 1 significa lo mismo. Entonces, cuando yo comienzo a calcular el área bajo la curva, si lo calculo desde menos infinito, recuerden que ese es el proceso que yo estoy haciendo, y lo calculo hasta aquí hasta 0, y si yo ya le dije que esta área bajo la curva representa 1 100%, por lo tanto, desde menos infinito, como esto es simétrico, hasta 0, acá ¿cuánto vale? 50%, y acá desde 0 hasta más infinito, ¿cuánto vale? 50%. Y si yo sumo ambos lados 50%, en total suma 100%. O si lo evalúo de escala de 0 a 1, esto vale 0,5, desde menos infinito hasta 0 vale 0,5, y desde 0 hasta más infinito también vale 0,5, es decir, sumo el lado izquierdo más el lado derecho, ¿cuánto vale 1? Entonces, yo lo que estoy haciendo es calculando la integral. Entonces, si yo vuelvo a insistir con esto, si lo tomo hasta esta parte de la celda, vale 0,5 y de aquí tomo un valor. Entonces, ¿cómo se leen los parámetros de la distribución normal estándar? Entonces, ustedes van a encontrar tablas, que estas son los que trabajan los profesionales, los médicos, los profesores, los abogados, interpretan esta tabla que está acá. Entonces, este es el valor de z que se conoce, que yo había dicho, este valor de z, y se toma de este valor la suma de este valor más este valor. Aquí solamente se trabaja con las décimas y en esta fila se trabajan con las centésimas. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la probabilidad de que z sea menor o igual a 0, entonces aquí 0, 0, ¿cuánto vale? 0,5 o 50%. Si esto acá es un número, por ejemplo, 0,25, por dar un valor acá, 0,25, ¿cuánto vale el área bajo la curva desde menos infinito hasta 0,25? Entonces aquí tengo el 0,2 y aquí tengo el 0,05. ¿Cuánto suma 0,05 más 0,2? 0,25. Y busco la intercepción de esto. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual que
que es 0,25, eso representa en este caso el 0,5987 o el 59,87% de los casos. Esa es la forma de poder interpretar esta tabla que nosotros le estamos indicando. Vuelvo a dar otro ejemplo. Acá tengo otro valor, 0,3 más 0,07, es decir, 0,37. Eso está ubicado por acá. ¿Cuánto vale el área bajo la curva desde menos infinito hasta 0,37? Busco acá 0,3 y acá busco 0,07. ¿Qué tengo acá en esta condición? ¿Cuánto vale el área bajo la curva acá? 0,6443, o esto representa el 64,43% de las probabilidades que me calce en esta condición. Esa es la forma de poder interpretar esta curva que aquí aparece. Entonces, estas tablitas son las que ustedes encuentran, que si ustedes buscan su formulario, aquí está el valor de su formulario. Yo acá los he agregado para tratar de ir haciendo algunos ejercicios. Entonces aquí está el Z, aquí están las décimas de los Z, aquí están las centésimas. Entonces busquemos otro valor, 1,67, entonces 1,6 acá y arriba 1,67. Entonces el área bajo la curva, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,67 es 0,95254, es decir, el 95,254%. Eso es lo que calcula directamente este valor de la tabla. Esto ya está hecho con el cálculo de la integral o el área bajo la curva. Ahora también hay valores para Z que son negativos igual. Entonces aquí tenemos los Z positivos. Y en la diapositiva siguiente tenemos Z que son negativos. Entonces, ¿cómo se lee esto? Por ejemplo, calculemos la probabilidad. Esto debiera ser un valor más bajo, porque aquí los valores, aquí está el número positivo. Desde el 0 acá son todos números positivos y acá son negativos. Por lo tanto, si yo me ubico con valores negativos acá, el área bajo la curva es menor que 0,5. Fíjense en esa condición. Entonces revisemos acá, ¿cuánto vale el valor cuando Z igual a menos 1,56? Entonces buscamos acá 1,5 y 1,56. Entonces revisamos acá el área bajo la curva, esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1,56 es de 0,05938, o también podría ser equivalente al 5,938%. Recuerden que estos numeritos yo los podría multiplicar por 100 para poder transformarlo a porcentaje. Y esa es la forma de poder ir expresando los valores. El último cálculo, ¿qué ocurre cuando el Z es, por ejemplo, menos 2,53? Entonces, menos 2,5, menos 2,53, estamos acá. 2,53, entonces la probabilidad de que Z sea menor que menos 2,53 es 0,00570, o también si yo esto lo multiplico por 100 es equivalente al 0,057%. Esa es la forma de poder ir calculando estos valores. Bien, así se trabaja con esta tabla que también ustedes la encuentran en la guía. Tratemos de, por acá, desarrollar algún cálculo para poder encontrar esta condición y cómo se va trabajando bajo este esquema. Entonces, hagamos un ejemplo. El ejemplo que está acá dice, si la estatura de una población de estudio está normalmente distribuida con n con media igual a mu y varianza igual a signo cuadrado, el promedio es de 170 centímetros, y una desviación estándar de 12 centímetros. Pregunta, ¿qué porcentaje de la población de estudio mide entre 165 y 190 centímetros? Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos de entrada? Conocemos el dato de la media. ¿Cuánto vale la media? 170 centímetros. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 12 centímetros. Y se han hecho un conjunto de mediciones. Entonces nos pregunta
¿Qué porcentaje de la población mide entre 165 y 190 centímetros? En estricto rigor, si yo quisiera hacer este cálculo, lo que yo debiera volver aquí a mis bases y aplicar esta función. Es decir, a esta función yo debiera integrarla, tal como está aquí. Yo debiera tomar esta función, la voy a llevar al cabo acá, la voy a copiar y la voy a llevar acá en la expresión que estábamos trabajando. Perfecto. Esta es la expresión matemática que yo debiera ir trabajando. Cualquiera de las dos. Entonces, ¿con qué me encuentro en esta condición? Que integrar no es un proceso tan simple porque yo debiera integrar acá esta función matemática, si aquí usted la compara, voy a compararla con esta, ¿ya? Porque es la que está incorporada, 1 dividido por sigma, 1 dividido por sigma, ¿cuánto vale sigma? 12, raíz de 2 por pi, está ahí, por la exponencial, está ahí, menos un medio, sigue estando ahí menos un medio, por x menos mu. ¿Y mu cuánto vale 170? X menos 170 dividido por sigma, que vale 12, y todo eso está elevado al cuadrado. Y la integral que nosotros estamos calculando es de 175 hasta 190, que son los valores que me están pidiendo cuánto miden las personas, desde 165 hasta 190. Entonces, esta expresión matemática era la que yo había calculado acá, en esta condición, y me pedían que yo también la incorporara dentro de ese cálculo. Lo voy a llevar nuevamente acá para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos calculando dicha condición, estamos calculando nuestra integral. Entonces, la expresión matemática que estamos haciendo acá, el f de x, es esta, por dx desde menos infinito hasta el valor x sub 0. Pero acá yo conozco los límites de la integral y vale 165 y 190. Si yo quisiera hacer esta expresión del cálculo integral, resolverla, créanme que es un tema bien complejo. O sea, manualmente es un tema bien complejo. Pero hoy día ya existe tecnología de la información, tenemos páginas web que nos ayudan a poder calcular integrales en línea, y tenemos software en línea que nos permiten poder hacer estos cálculos complejos. Entonces yo voy a hacer acá una simulación para poder mostrar dicha condición. En este caso, yo me voy a ir a esta página web que tengo acá. Aquí está la fuente, ¿cierto? HTTPS www.calculadora-de de integrales.com. Entonces aquí me pide que yo ingrese la expresión matemática. Si yo la veo, esta expresión matemática, que es lo que tengo acá, es lo que tengo yo acá ordenado. Entonces yo voy a irme a esta página, voy a trabajar acá desde la web. Acá tengo el cálculo de la integral. Voy a poder comparar estos parámetros. Entonces, se fijan, acá tengo esa expresión matemática. Aquí yo ya ingresé la función matemática. ¿Y qué me piden hacer estos cálculos acá? Que coloque los límites inferiores y los límites superiores. Y yo, en este caso, pueda ir a hacer el cálculo. Una vez que yo ingreso acá la función matemática, aquí ya está ordenada, yo ya la hice, pero también ustedes pueden hacer la simulación, hacen el proceso de cálculo y comienza a hacer este proceso de cálculo. Y ahí está calculando el resultado, se demora un poquitito, y ahí nos indica ver el resultado más abajo. Perdón, aquí recargar la página, por favor. Sí, recargar la página para poder hacer este cálculo. Ya. Ok. No tomo ahora el cálculo. Ayuda ejemplo, aquí me está pidiendo opciones, ya.
Aquí está la variable X. Y estamos trabajando con esa expresión matemática. Ya, ahí hizo los pasos. Ya, pues todo para que hicieran. Es un cálculo bien complejo, pero si yo hago ese cálculo de la integral, aquí está la secuencia de pasos operacionales, y veo que finalmente la aproximación con todos estos pasos, no voy a dar énfasis en los procesos intermedios, es 0,6137 y toda esta expresión matemática que aquí tenemos. Entonces yo llego y voy a trabajar con los primeros 4 números, me acerco nuevamente a la presentación que nosotros teníamos y en la que estamos trabajando. Entonces hace este cálculo y aquí nos daba 0,6137, que era el resultado que tenía. Aquí están las bases, yo ya había sacado las copias de esto, ustedes también lo pueden probar. Aquí está la función matemática que hay que ingresar. Esta expresión se ingresa así, dentro del formulario, hay que agregarlo de la misma forma. Aquí ya está ordenado eso, entonces ustedes van desarrollando fase a fase y les da los cálculos, 0,6137, es decir, el promedio de personas que miden entre 65 y 190 centímetros en esa población de estudio representa el 61,37%. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros lo hacemos de manera manualmente, es decir, por ejemplo, yo tengo alternativas de poder resolver este problema si no es solamente usando integrales, sí, hay alternativas. ¿Qué es lo que yo debiera hacer? Este mismo problema de esta distribución normal, para poder yo trabajarla con las tablas que le había indicado y que también proporciona Excel, sería conveniente que yo la transformara a una distribución normal estándar. ¿Y cómo hago la distribución normal estándar? Haciendo el cambio de variable. Entonces, ¿cómo puedo llevar a cabo ese ejemplo? Bueno, partamos acá, voy a hacer este mismo ejemplo, tenemos la misma estructura acá. Si la estructura de una población de estudio está normalmente distribuida con un promedio de 170 centímetros y una desviación estándar de 12 centímetros, ¿qué porcentaje de la población de estudio mide entre 165 y 90 centímetros? Entonces, ¿cómo lo hago acá? Yo despejo, saco los datos, ¿cierto?, que teníamos. ¿Cuánto vale la media? 170 centímetros. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 12 centímetros. Y aquí tengo el cambio de variable o la variable auxiliar z. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, primero identifico la variable. A esta variable yo le llamo X, que representa la variable aleatoria, que denota la estatura en centímetros de una población de estudio. ¿Cuál es la alternativa 1 para poder ir ordenando y hacerlo esto de manera manual? La alternativa es que yo haga una transformación a la distribución normal estándar. Esta es una distribución normal, pero yo quiero transformarla a una distribución normal estándar. Entonces, la primera pregunta que me están diciendo, ¿qué porcentaje de la población de estudio mide entre 165 y 190? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 165 y menor o igual que 190? Eso es lo que me está preguntando. Y eso yo lo transformo, esta pregunta que es descriptiva, la transformo en una pregunta, en una formulación matemática y desconozco su resultado. Ahora, siempre el número valor va a ser, el número menor va a ser x sub 1 y el número mayor va a ser x sub 2. Así que tanto x sub 1 lo voy a transformar a un z1, como x sub 2 lo voy a transformar a un z sub 2. ¿Cómo hago ese proceso de transformación? Aplicando este concepto de la variable auxiliar. Entonces, z sub 2 va a ser igual a x sub 2 menos mu dividido por z. Aquí va a ser igual z sub 1, x sub 1 menos mu dividido por z. Reemplacemos los valores. ¿Cuánto vale x sub 2? 190. ¿Cuánto vale mu? 170. ¿Y cuánto vale sigma aquí abajo? 2. Hago la diferencia en el numerador, 190 menos 170 son 20. En el denominador se conservan los 12. Y al hacer la división entre 20 y 12, ¿cuánto me da? 1,67. Es decir, z sub 2 aquí
vale 1,67. ¿Cómo calculo z sub 1? X sub 1, ¿cuánto vale X sub 1? 165. Menos mu, que es la media, 170. Dividido por sigma. Sigma vale 12. ¿Cuánto vale 165 menos 170? Menos 5. Se conserva el signo negativo. ¿Cuánto vale el denominador? 12 se conserva. Menos 5 dividido por 12 es menos 0,42. Por lo tanto, ya yo no estoy resolviendo cuánto vale la probabilidad de X, sino que estoy resolviendo la probabilidad de Z. Entonces la probabilidad de Z que sea mayor que Z sub 1, ¿cuánto vale Z sub 1? Menos 0,42. ¿Cuánto vale Z sub 2? 1,67. Entonces, si yo quiero sacar cuánto vale la diferencia o el valor entre ambos, fíjense, cuando yo hago el cálculo de el área bajo la curva, fíjense. Entonces, cuando yo calculo la integral bajo la curva de un valor que fluctúa desde menos infinito hasta ese valor, me toma toda esa área bajo la curva. Y por lo tanto, si yo estoy calculando ese valor, también me toma desde menos infinito hasta ese valor. Y cuando hay un intervalo comprendido, calculo la probabilidad de este valor menos la probabilidad de ese valor para que me dé el área encerrada. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de z que sea mayor o igual a menos 0,42, pero que sea menor o igual a 1,67, esto es equivalente a decir cuánto vale la probabilidad de que z sub 2 sea menor o igual que 1,67 menos la probabilidad de que z sub 1 sea igual a menos 0,42. Entonces, en este caso, ahí tengo los parámetros y yo voy a poder sacar esto. ¿Cuánto vale cuando z sub 2 sea menor que 1,67? Vuelvo aquí atrás, 1,67, voy a buscar acá la tabla de valores positivos. Acá tengo 1,5, 1,6 y aquí tengo 1,7. 1,67, ¿cuánto vale en esa intercepción? Tenemos acá 1,67, ¿cuánto vale? 0,95254. 0,95254. 0,95254. ¿Se fijan? Que eso vale 0,95254. Ahora, ¿a eso qué le debo restar? Menos, ¿qué cosa le debo restar? La probabilidad de que z sub 1 sea menor o igual a menos 0,42. Vamos a buscar acá en la tabla. Menos 0,42. Tenemos acá menos 0,4, menos 0,41, 0,42. 0,4, 0,41, 0,42. ¿Cuánto es eso? 0,33724. 0,33724. 0,33724. Y aquí está, menos 0,33724. Resto ambos valores acá, ¿cuánto es? 0,95254 menos 0,33724, eso da 0,61530 o 61,53%. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 165 centímetros, menor o igual que 190, es de esa diferencia, 61,53%. ¿Por qué tenemos una diferencia de números, de aproximación? No, porque este hace un cálculo exacto, ¿ya? Hace un cálculo exacto con la integral del área bajo la curva, tomando todos los valores decimales. Y aquí tenemos una pequeña diferencia porque estamos usando tablas y las tablas trabajan con valores aproximados. Por eso la diferencia, pero el error es marginal. Y ese es el procedimiento para poder hacer este cálculo utilizando las tablas de distribución normal y no empleando las integrales. Ya yo diría que nadie en términos prácticos utiliza las integrales. ¿Qué es lo que utiliza el común denominador? Utilizan las tablas.
Ahora, nosotros, particularmente que tenemos un nivel de Excel más avanzado, podemos hacer estos cálculos de manera más simple, ya utilizando, por ejemplo, la distribución normal. Por lo tanto, este mismo problema, si yo utilizo Excel, también tengo una alternativa 2 para poder resolverlo. ¿Y cuál es la alternativa 2? Que yo le ingrese estos parámetros a Excel y haga esta conclusión y después haga el cálculo correspondiente. ¿Cuánto vale X2 menos la probabilidad de X2 que sea menor o igual a 190 menos la probabilidad de que X1 sea menor o igual a 165? Ahora, para poder obtener esto, que es un valor que se entrega directo, se hace a través de Excel. No hay tablas para esto. Entonces, la única alternativa es que yo resuelva la integral, ¿ya? O lo resuelva a través de Excel. Ahora, la integral pueden utilizar la ecuación que yo les entregué, ¿ya? Y poder sacar esos parámetros, cuánto vale desde 0 a 190, y seguramente nos da ese resultado, y cuánto vale desde 0 a 165 y nos da ese resultado. Podemos hacer la prueba y ver qué es lo que fluctúa como ese resultado. Entonces acá yo puedo ir directamente y tratar de hacer la prueba. Que le cambio acá el parámetro. En vez de utilizar del límite inferior, yo puedo utilizar acá desde el valor negativo. Entonces puedo utilizar desde el menos infinito y hacer ese cálculo. Hago ese cálculo. Y ahí está haciendo el procedimiento de cálculo esto. Ahí está llegando a los parámetros. Avancemos un poquito más abajo y aquí nos da 0,9522. ¿Se fija? Entonces, ¿cuánto vale eso? 0,9522. Perfecto. Ahí tenemos el parámetro asociado con esto. ¿Y cuánto vale acá desde menos infinito hasta 0,165? Buscamos acá desde menos infinito hasta 0,165. Cambiamos aquí el parámetro y calculamos nuevamente. Está haciendo el cálculo. Lo hizo ya. Entonces aquí cuánto nos da 0,33846. Revisemos acá 0,33846, ahí lo aproximó a 0,3385, hace la diferencia, y 0,9522 menos 0,3387 nos da 0,6137 y nos da el 61,37%. Y ahí tenemos el cálculo para poder hacer dicha condición. Ese es el modelo para poder trabajar en estos datos. Entonces, aquí están definidos los ejemplos para poder ir ordenando. Esta va a ser nuestra base para poder seguir trabajando y poder ordenando la información. Ahora, vuelvo a insistir que esto, hacerlo en Excel no es muy complejo, no, teniendo ya las plantillas hechas, el cálculo resulta bastante más simple para poder ir trabajando con los ejercicios que uno desea ir ordenando, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Entonces aquí yo voy a colocar este ejemplo. Y ya está, es el mismo ejemplo que nosotros habíamos hecho, pero lo voy a ir aplicando como para poder hacerlo con Excel de manera un poco más simple, o cómo se aplica acá la función. Entonces vuelvo a insistir que esto va a ser un problema que también vamos a dejar disponible ahí en plataforma. Si la estatura de una población de estudio está normalmente distribuida con un promedio de 170 centímetros y una desviación estándar de 12 centímetros, ¿qué porcentaje de la población de estudio mide entre 165 y 190? Entonces aquí indicamos cuánto vale la variable X, variable aleatoria, que denota la estatura en centímetros de una población de estudio. Acá tenemos el valor de la media, 170, el valor de la desviación estándar, que vale 12, y el valor del sigma cuadrado, que vale 144. Y aquí yo les proponía la alternativa 1. Entonces la alternativa 1, que era lo que recién estábamos explicando, aquí yo les escribía tal cual, la variable X la transformaba a Z,
calculaba los valores de z para poder tener esa condición y aquí tenía esta expresión matemática. Podemos resolver esto que está acá para que ustedes vayan viendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos, sumamos acá. ¿Cuánto vale eso? 190 menos 170. Tenemos ahí esa expresión. Y copiamos acá el denominador. Perfecto. Y después calculo acá el cociente entre las dos partes, 20 dividido por 12. Y hago esa expresión matemática. Y eso es lo que nos da 1,667. Y lo mismo hago acá, en este caso, para tomar en consideración el parámetro para calcular z sub 1 más el valor de 165 menos 170, eso da un valor negativo, menos 5, conservo el denominador que vale 12 y después calculo en este caso el numerador dividido por el denominador. Y ahí tengo esa expresión matemática. Entonces acá, ¿cuánto vale la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 0,42 solamente con dos numeritos? Y que sea menor o igual que 1,67, también con dos numeritos, porque esto está aproximado. Entonces eso va a ser la diferencia de la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,67 menos la probabilidad de z que sea menor que 0,42. Entonces si yo voy calculando estos valores acá, puedo ir haciendo este resumen. ¿Cómo lo hago acá para poder obtener ese valor de z? Le agrego acá fórmulas, insertar función, todo, y aquí busco la distribución normal, perdón, todo, y aquí busco distribución normal, solamente distribución normal, punto L, distribución normal punto L, o también puede ser distribución normal, ¿eh? Acepto, y aquí me pide, perdón, esta es distribución normal estándar, perdón, me equivoqué. En este caso, cuando yo transformo los z es distribución normal estándar. Fórmula, insertar función, distribución normal estándar, punto N. Distribución normal estándar, punto N. Acá está. Aceptamos, nos pide el valor de z. Aquí está el valor de z. Y acumulado, ¿qué le dije yo que había que llegar acá? 1. Aceptamos y eso nos da 0,9521. Después calculo para z sub 1. El mismo procedimiento, fórmulas, insertar función, distribución normal, punto N, distribución normal estándar, punto N, aceptar, ¿cuánto vale z? Menos 0,42, acumulado, ¿cuánto vale 1? Aceptamos, ahí tenemos esa condición, saco la diferencia, ¿cuánto vale 0,95? Menos 0,33, tengo ese valor, y este valor lo expreso en porcentaje, tomo ese valor que está ahí, y aquí ha expresado un porcentaje de 61,37%, que es lo que está representado en esa condición. Ahora, si lo hago a través de la alternativa 2, no utilizando la distribución normal estándar, y utilizo, en este caso, la alternativa 2, solamente la distribución normal, en vez de calcular la integral, acá Excel también lo calcula todo. Entonces aquí tenemos, voy a borrar esta condición para poder hacer estos cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 165 y menor que 190? Entonces no va a ser más que la diferencia de que la probabilidad de que X sea menor o igual que 190 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 165. Calculemos que sea menor que 190. Entonces aquí, como lo hago, fórmulas, insertar función, y aquí utilizo la distribución normal. No es la distribución normal estándar, sino que solamente la distribución normal. Distribución normal, punto N, o distribución normal simplemente, y aquí me pide 4 parámetros. ¿Cuánto vale X? 190. ¿Cuánto vale la media? Voy a buscar acá la media, 170. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 12. Y el acumulado, ¿cuánto vale? 1. Aceptamos. ¿Cuánto da eso? 0,9522. Hagámoslo para X sub 2 ahora. Fórmulas, insertar función, distribución normal estándar,
perdón, no distribución normal estándar, distribución normal.n, aceptamos. ¿Cuánto vale x? 165. ¿Cuánto vale la media? 170. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 12. ¿Cuánto vale el acumulado? 1. Acepto. Y ahí nos da 0,3385. Si yo saco la diferencia entre ambos, más 0,95 menos 0,3385, tenemos la diferencia de esto, y esto nos da 0,6137, o también conocido como el 61,37%. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, hemos hecho este ejercicio que se nos había planteado para poder desarrollarlo originalmente. Lo hemos hecho de diferentes alternativas. Lo hemos hecho resuelto en las integrales, ¿ya? Lo hemos desarrollado utilizando las tablas a través de la distribución normal estándar. Y también lo hemos hecho utilizando Excel, ¿ya? Tanto para la alternativa 1 de la distribución normal estándar como solamente la distribución normal. Y estas son las posibilidades de casos para poder trabajar con la distribución normal. Ahora, con esto damos por finalizado la cápsula introductoria para poder saber de dónde proviene la base conceptual para poder desarrollar los problemas. Así que las próximas cápsulas que provengan solamente van a estar orientadas hacia el enunciado de los ejercicios, porque la base conceptual fue explicada en esta cápsula. Muchas gracias por vuestra atención y espero que les sea de utilidad esta cápsula realizada. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión.